Hablamos ahora sobre importantes novedades en torno al asesinato del fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú en mayo del 2022, porque este fin de semana la justicia colombiana confirmaba la detención de dos personas muy importantes en torno a esta causa. Hablamos de los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyo. Estas personas habrían contactado con quienes participaron de este hecho, hoy ya detenidos y condenados, y fueron las personas que proporcionaron cerca de 1.500 millones de pesos colombianos. Hablamos de más de $300.000 solamente por el atentado, además de otorgar un extra para movilizarse, cerca de $21.000. Esto lo confirmaba el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía él con relación a estas dos importantes detenciones. En desarrollo de la segunda fase investigativa que anuncié durante las indagaciones iniciadas por la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, la Fiscalía General de la Nación, de manera articulada con la DIJÍN de la Policía Nacional, capturó en las últimas horas a los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos. Estas dos personas, al parecer, fueron quienes se encargaron de la parte logística que permitió concretar la acción criminal que el 10 de mayo de 2022 terminó con la vida del fiscal Pecci en Barú, Cartagena de Indias. La Fiscalía cuenta con documentos, prendas de vestir y una camioneta, entre otros elementos, que permiten inferir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen y se reunieron con personas que intervinieron directamente en este hecho. Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ya se legalizaron estas capturas y en las próximas horas se imputarán y se solicitarán las medidas de aseguramiento contra estos capturados. Con estas capturas, son 7 personas en total las que han sido judicializadas por esta acción criminal. 4 de ellas aceptaron cargos y fueron condenadas. Y atención a esto, porque durante la audiencia que se realizó el día de ayer empezaron a aparecer datos por demás llamativos e importantes. Impresionante todo lo que colectaron los colombianos a lo largo de estos meses. El fiscal Marcelo Pecci y la periodista Claudia Aguilera se casaron el 30 de abril, pero el 27 de abril ya se empezó a hablar en Colombia con relación al plan para ejecutar al representante del Ministerio Público. Y vamos a acompañar en las siguientes placas cómo fue este proceso, cómo planearon el asesinato de Marcelo Pecci. Acá está, el 27 de abril del 2022, los ahora detenidos hermanos ellos, Ramón y Andrés Pérez Hoyos, se comunicaron con Francisco Luis Correa Galeano, quien hoy ya está condenado, es testigo también de la Fiscalía al mismo tiempo. Y allí le indican y le dan a conocer sobre una actividad criminal que estaba próxima a ser ejecutado y que no era otra cosa que asesinar a Marcelo Pecci. Los hermanos Pérez Hoyo ofrecieron 1.500.000 pesos colombianos y 100 millones adicionales para la logística. Decíamos, más de $300.000 solamente por el asesinato y $21.000 aproximadamente por la logística que iba a requerir el grupo. Ya el hecho se iba a realizar en Cartagena entre los días 10 y 11 de mayo del 2022 y allí le insta a Luis Correa Galeano a que consiga gente para participar de este ataque. El 27 de abril ellos ya tenían planeado que el atentado tenía que ocurrir entre el 10 y el 11 de mayo. Vamos a la siguiente placa, porque ¿qué pasó el día 30, el día en que Marcelo Pecci se casaba en Paraguay? Inicia el recorrido para ejecutar a Marcelo Pecci. Salieron de Medellín Ramón Emilio Pérez Hoyo y su pareja María Nancy Vargas Cardona con destino a Bucaramanga en un vehículo. Allí ellos se hospedaron en un hotel denominado Casa Linda y allí empezaron a recorrer, a hacer todas las gestiones para ejecutar el plan. Pasamos a la siguiente placa, porque ¿qué pasó el 1 de mayo? El 1 de mayo, Ramón Pérez Hoyo participa en Bucaramanga
de la primera reunión para coordinar el asesinato de Marcelo Pecci. De esta reunión también participó María Nancy Vargas, una de las personas que también forma parte de este grupo. Pasemos al siguiente día porque también se registran actividades entre los días 2 y 3 de mayo del año pasado. En esta ocasión se reúnen Ramón Pérez, el ahora detenido, Francisco Luis Correa Galeano, ya condenado, y Cristian Monsalve Londoño, quien este último es la persona que seguía junto a su madre los pasos de Marcelo Pecci y Claudia Aguilera dentro del hotel. Allí distribuyeron los roles y también dieron instrucciones sobre cómo sería este atentado. Entre otras cosas, se menciona que en esta reunión también se realizaron 2 depósitos a la cuenta de los condenados. Hablamos de Cristian Monsalve Londoño y su madre Marisol Londoño para poder hacer el seguimiento de la víctima. Pasamos al día 4 de mayo. ¿Qué pasó el 4 de mayo? Ese día Marcelo Pecci y Claudia Aguilera llegaban hasta Colombia. Previamente hicieron escala en Panamá y luego fueron a Cartagena. Se hospedaron 2 días en un hotel y luego se desplazaron a las islas de Barú. Vamos avanzando porque el 5 de mayo Andrés Pérez Hoyo, su compañera sentimental, atención a esta mujer porque es una pieza importante, Margaret Lisette Chacón, ella está con orden de captura, estaría en El Salvador. Ramón Emilio Pérez Hoyo y Francisco Correa Galeano se reúnen en un restaurante en Medellín. Esto se pudo constatar con circuitos cerrados y la ubicación de los celulares. El único fin fue planear, ejecutar el atentado y proveer al articulador de todos los insumos criminales. Cuando nos referimos al articulador, hablamos de Francisco Correa Galeano, quien tenía que hacer la distribución. Vamos avanzando porque ¿qué pasó el 6 de mayo? Según la declaración de Francisco Correa. Margaret Lisette Chacón, quien se encuentra, decíamos, en El Salvador actualmente, Andrés y Ramón Pérez Hoyo, acuerdan viajar desde Medellín, o a Medellín en este caso, vía terrestre para verificar que se llevara a cabo el atentado y corroborar si Francisco Correa Galeano había desplazado el grupo que participaría del asesinato. En aquel entonces ellos se hospedaron en un hotel de Aguas Chicas. Vamos avanzando porque nos aproximamos al día del atentado. ¿Qué pasó el 7 de mayo? Margaret, Andrés y Ramón llegan a Cartagena. Se hospedan en el Hotel Bahía, donde Andrés realiza parte del pago usando su tarjeta y esa misma noche vuelve a realizar 2 retiros de importantes sumas de dinero. Avanzamos al día 8 de mayo, porque en horas de la tarde, casi cerca de las 3, Margaret, Andrés, Ramón y Francisco Luis Correa se reúnen frente al edificio donde se hospedaba este último. Coordinan los últimos detalles, cómo iban a acabar con la vida de Pecci y el retorno a sus ciudades de origen una vez que ocurriera el hecho. Hacen entrega del dinero en bolsas de basura. Salen del lugar y nuevamente Andrés hace un retiro de dinero. Ya en horas de la noche se vuelven a encontrar en un café para perfeccionar y ultimar detalles. En esa reunión, atención a esto, Margaret daba órdenes e indicaba que la vuelta debía hacerse rápido y advertía que los planes vacacionales tienen una duración de 4 a 6 días más o menos y que al parecer Pecci podía abandonar antes de tiempo la isla Barú y no se podía ejecutar el plan criminal. Esto llegó a preocupar a quienes estaban por detrás de este atentado. Indicaron que para ese momento no se reportaron ni Marisol ni su hijo Cristian, que eran los que tenían que seguirle, y que hasta ese momento solo tenían las publicaciones de las redes sociales de la esposa de Marcelo Pecci. Vamos a la víspera del atentado, el 9 de mayo. Margaret y Ramón llegan hasta el edificio donde reside Francisco Correa Galeano para una reunión por varios minutos. En este encuentro se hacen coordinaciones sobre el homicidio y se entrega el dinero a Francisco Correa Galeano para financiar el crimen de Marcelo Pecci. Ahora sí, el 10 de mayo, el día del atentado. ¿Qué pasó ese día?
El 10 de mayo, cerca de las 10 de la mañana, ocurre el asesinato de Marcelo Pecci en la isla Barú. Una vez consumado el atentado, Margaret, Ramón y Andrés huyen de Cartagena. A las 12 del mediodía más o menos, ellos abandonan Cartagena, van rumbo a Santa Marta, pero hicieron una parada en Barranquilla y allí de vuelta vuelven a retirar una importante suma de dinero que posteriormente iban a utilizar para pagar a quienes participaron de este atentado. Pasamos al día posterior al hecho, que pasó ese 11 de mayo. Margaret, Andrés y Ramón arribaron a Medellín y esta vez se alojaron en un hotel ubicado en San Joaquín. Y por último tenemos que mencionar que el día 12 de mayo estas mismas personas se vuelven a reunir, esta vez ya en diferentes puntos de Medellín, donde se hace la entrega restante del dinero. Todo esto es el recorrido que ellos hicieron para planear el crimen de Marcelo Pecci. Ahora vamos a escuchar lo que decía el fiscal Burgos durante la audiencia con relación a estas dos personas. Esos son uno a uno los eventos en los cuales ustedes participaron. Y llega a la conclusión lógica y razonada que ustedes, no otras personas distintas, participaron de manera directa con un aporte trascendental que no era otro que apoyar con todos los insumos criminales, entre ellos el dinero, para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Con reuniones directas con el señor Francisco Luis Correa Galeano, mismo que decide romper su silencio y corroborar uno a uno los eventos que ya habían sido demostrados técnicamente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Como quiera, señores Andrés Felipe y señor Ramón Emilio, ustedes son imputables. Sabían que cometer esa conducta, que no era otra que acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, estaba prohibido por la ley. Y a pesar de ello, bajo la comunicabilidad de circunstancias, decidieron hacerlo. Ahí está parte de la audiencia. Tanto Ramón como Andrés admitieron los hechos con la condición de que se les reduzca la condena y pasarán también a ser al mismo tiempo testigo del Ministerio Público, un aporte muy importante dentro de la causa porque con la declaración de ellos ya se podría individualizar totalmente al mandante, al autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci. Ellos también hablaron en esta audiencia y vamos a escucharlos. Sí, yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas. ¿Acepta los cargos? Sí, señor, claro. Muy bien, es decir que usted acepta su responsabilidad y quiere acogerse a la rebaja de hasta el 50%, ¿correcto? Sí, doctor, y aprovechando aquí la situación, hombre, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. Bueno, ahí está lo que decían ellos. Ahora voy a abrir también para que podamos de alguna manera ir intercambiando, porque Roberto, Amalia, estos datos sí son importantísimos y si es que ya no tiene la justicia colombiana, está a punto de tener los datos del autor intelectual, el mandante del asesinato de Pecci. ¿Por qué razón? Porque esta es la declaración de la persona que fue detenida anteriormente, que organizaba al grupo, Francisco Luis Correa. Él declaró en su momento y qué fue lo que dijo. Y vamos a ir por parte porque es una declaración extensa y esto llegó ahora, por eso así vamos a leer algunas partes que nos llamó la atención. Se le pregunta a él si tenía conocimiento del homicidio del fiscal y qué dice Correa con relación a eso, que recibió una llamada en su celular de Ramón Emilio Pérez Hoyo, hoy detenido, y le dice que hay un trabajo para hacer, que él se encontraba con un chino, ciudadano de la República China, en Bucaramanga, Santander, y que cuando él regresara, le buscara y hablaran. Después de eso, para el día 2 de mayo de 2022, Ramón me citó, dice él, me citó en Medellín, en el centro,
Él ese día me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. Me dio el nombre, que era el fiscal Marcelo Pecci, que porque el man se la tenía montada al patrón de ellos porque le metió un hermano a la cárcel al patrón. Ya no sé cómo se llama el patrón de Ramón, he escuchado que es un man paraguayo, dice. Acá empezamos a hablar de quién podría ser el mandante del asesinato de Pecci, y de acuerdo a la declaración al menos de Correa, mientras vamos pasando ya a la siguiente hoja, podría ser un paraguayo a todas luces, por lo que dice al menos en su declaración Correa ante la justicia colombiana. Y por lo que da a entender tampoco, Rodi, no es algo muy reciente, una venganza como muy reciente, algo que él acababa de hacer. Exactamente. ¿Y quién es el man al que hace referencia? Dice, sí. El man fue un atracador de bancos y luego se volvió un narco, Sí. se refiere al mandante. Va escalando. Exactamente. Y que se voló de una isla francesa. Pero no sé cuándo fue eso, dice. Y allí ya cuenta que le ofrecieron lo que ya habíamos mencionado, esto haciendo referencia al logístico. O Y sea después, que todo esto dice Francisco Correa Galeano, ¿no? Exactamente. El articulador del crimen, y que él tuvo contacto con uno de los hermanos Pérez Hoyos. exactamente. Vamos bajando un poco más porque allá arriba mencionaba el tema de Pecci específicamente, pero en este caso habla acá le preguntan cómo obtuvieron el arma, va mencionando ya detalles del homicidio, pero nos referimos específicamente a la autoría intelectual, al mandante. Vamos ya a pasar a la siguiente hoja porque es realmente extensa para ir avanzando también y comentando algunos puntos, porque hasta ahora tenemos que el mandante sería un paraguayo que primeramente fue asaltante de bancos, luego Después se caló metió a ser narco. Estuvo en la isla francesa. Y que ahí se escapó. Exactamente. Y que Y que le ahí metió a se un hermano escapó. suyo, ¿no? Preso. Exactamente, eso es lo que menciona. Vamos bajando un poco más. Vamos bajando un poco más y atención a esto. Acá dice, ahí bajamos. Andrés Pérez Hoyo es hermano de Ramón. Lo conozco porque Ramón me lo presentó en el 2015. Andrés se dedica al narcotráfico. Él es el que mueve la droga al patrón de ellos. El que es de Paraguay. De vuelta, o sea, el que mandó matar al fiscal Marcelo Pecci. Andrés es un hombre alto y da todas las características de Andrés. Bajamos un poquitito más. Bajamos un poco más porque vamos a llegar a otra parte bastante importante también. Acá dice, los manes, esto ya es con relación al tema de la ejecución del homicidio, donde vuelven a hablar de Pecci. Dice, los manes estaban preocupados porque la vaina no salía, o sea, se le complicaba un poco, o sea, el homicidio del fiscal Pecci. Y yo les decía... En un momento dado también, Rolando, hace alusión a que $1 millón ya se invirtió previamente, ¿no? Sí. Y que fueron sicarios brasileños y que no se pudo consumar el hecho. Sí. En algún momento... Sí, vamos a llegar a eso. Ah, ya, perfecto. Vamos a llegar a eso. Mencionaba que estaban dando y que de alguna manera les dificultaba un poco. Vamos a pasar a la siguiente, porque como decíamos, esto llegó hace instantes nomás, entonces vamos resaltando algunos de los puntos. Hasta ahora ya hablamos de las características del... O sea, casi estamos por dar con el autor moral, el principal, ¿no? El patrón, que sería un paraguayo. Exactamente. Pasamos a la otra declaración porque él después terminó ampliando su declaración. Vamos bajando un poquitito más para poder entrar en detalles con relación a lo que había pasado. Un poco más abajo, por favor, con relación al crimen de Pecci. Estos son detalles de la audiencia. De vuelta hablan del monto. En la página 3, en la siguiente ya, hace ya referencia a eso que decías. O sea, la Roberto. audiencia comprenderá, porque esto estamos procesando, recibimos de Colombia y son como 12 páginas, Rolando. Exactamente. Y amerita desmenuzar párrafo por párrafo. Ahí está. Hablan de la reunión que se dio en Villar Macarena, que ya veníamos mencionando también. Y acá vuelve a hablar del chino. Bajamos un poquitito más. Acá está. Le preguntan en qué momento y situación surgió la orden de asesinar a Marcelo Pecci. Dice, esta vuelta a matar al fiscal Marcelo salió como a finales de abril de este año y coincide más o menos porque fue el 27 por ahí que empezaron a reunirse, quizá fue unos días antes.
Ramón me llamó a mi celular, que ya habíamos contado, para viajar a Bucaramanga el 30, donde hicieron la reunión para poder de alguna manera concretar el asesinato de Marcelo Pecci. Me Ahora, dice, ¿el chino quién sería y qué tiene que ver? no se sabe si es una persona con quien los hermanos Pérez Hoyo tenía un contacto o negocios previos, porque ellos se mueven en el tema del narcotráfico, y si eventualmente tendría vinculación con el caso Pecci. Eso hasta este momento no se pudo determinar. Acá está la parte que decíamos. Sí. Ellos se reunieron en un billar. Ajá. Y allí no pudieron hablar mucho, decía, porque había mucha gente y hubo una pelea. Pero le menciona él en ese billar, Ramón me dijo, hay que viajar a Cartagena, porque para Cartagena va un fiscal de Paraguay que se la tenía montada al patrón y le metió al hermano preso como 4 años. Otro dato nuevo que sale, que al mandante le metieron 4 años presos, por lo menos al hermano. Y ahí más arriba, Rolando, Ramón se devuelve de Bucaramanga y llega a Medellín como el 2 o 3 de mayo. O sea que evidentemente cuando se dice el de allá, se refiere al paraguayo. Exacto, se refiere al paraguayo. Vamos avanzando un poquitito más. Vamos a la siguiente página, por favor. Vamos a subir. Esto habla todo lo que es el proceso, el plan, cómo fueron desplazándose. Ramón y Andrés me decían que lo del matar al fiscal Marcelo era fácil, que no era un man de mayor cosa y que ese man era un fiscal cualquiera, que era fácil y que se venía un coletazo duro por ahí en 6 meses. Ramón y Andrés Pérez Hoyos vinieron a Cartagena a supervisar el homicidio y también ellos me pedían fotos del fiscal Marcelo y su pareja para Ramón y Andrés, verificar que le estábamos realizando seguimiento. Ramón y Andrés me decían que si matábamos al fiscal Marcelo quedábamos bien parados con el jefe de ellos, sí, con el jefe de ellos, que sería el paraguayo, que es el que está en Paraguay, lo dice. Y que se fugó de la cárcel de Francia. Sí. Exactamente, se fugó de la cárcel de Francia, que le habían rescatado de la cárcel de Francia. Eso es al menos según la versión de Correa, claro. Hay que corroborar eso. Bajamos un poquitito más, donde vuelven a mencionar otros datos relacionados al tema de Pecci. Esto es el monto que llegaron a dar. El fiscal Marcelo Pecci, ellos empezaron a distribuir el dinero porque si bien fijaron 1.500.000 pesos colombianos, esto se fue dando en parte. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, la siguiente hoja, porque hablamos de declaración extensa y lo que dijo él aportó a llegar a estas 2 personas. Por ende se presume que una vez que ellos declaren, porque lo van a hacer, porque así negociaron, allí van a saltar datos con relación a los autores de este hecho. Vamos bajando un poquitito más, un poco más. Acá está lo que decías. Según cuenta Correa, Ramón me contó que al fiscal Marcelo Pecci le habían mandado un agente de Brasil que eran pesados y que le habían pagado $1 millón. En solo viáticos, dice. $1 millón. 7.000 millones de guaraníes para matarlo en Paraguay, pero que allá esa vuelta no se había podido. Exactamente. O sea, lo tenían marcado desde hace meses. Querían asesinarlo a Pecci en Paraguay, $1 millón solamente en viáticos para ejecutar o logística, ponerle, pero no salió el atentado. ¿Recordás que después del atentado surgió aquella versión de que en el día de su boda sentía que lo siguieron en un vehículo de color oscuro? Sí, y eso hecho también por tierra, Roberto, Rolando y televidentes. Lo que muchos quisieron hacer al inicio, que decir que ellos den su ubicación y demás en fotografía hizo que se les maten. No, esto ya estaba planeado. Estaba, pero facilito. Al final, Rolando, está eso, que hace esta alusión Amalia. ¿Qué tipo que confirman con eso? Exactamente. Pasemos a la hoja porque ya nos queda muy poco tiempo. Y esto da para ampliar después en otras entregas, Rolando. Vamos a pasar a las 2 últimas hojas. La sexta, por favor, donde también hacen referencia a otros puntos con relación... también menciona que este mismo grupo iba a ir a Argentina a cometer un ataque. O sea que hablamos de una organización nacional. Exacto, el grupo de sicarios que hablan que había gente metida de Nicaragua, de Colombia, de Paraguay, en fin, de diferentes puntos. Un delito transnacional que tiene agentes a nivel regional, ¿no? Y acá empieza el 8, ellos ya cuando empiezan a moverse dicen, revisamos el Instagram de la esposa del fiscal y así fue que nos dimos cuenta que estaban en Barú y por eso es que no entramos al Decameron Barú. Y por eso Marisol... O sea, en una parte dice que ellos peinaron Cartagena vamos a llegar, en la desesperación por encontrarlos. Vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Van contando lo que pasaba, creo que en el último punto ya... En el último párrafo. Sí, en el último párrafo hacen mención a eso.
Sí, es el día del atentado. Me llamó y me dijo, Sí. Y en el último punto hacen referencia a cómo estaban. Ahí está. Acá está. Sí. Ahí dice. Recibieron la información de la ubicación de la víctima. ¿Cómo le pregunta? Era cómo recibieron la ubicación. Y ahí les cuenta que el 7 de mayo del 2022, Ramón, Andrés, Cristian, Marisol y Gabriel salíamos, dice, por toda la ciudad de Cartagena a buscar al fiscal porque nosotros no teníamos claro dónde se estaba quedando el fiscal. Estaban perdidos, ellos no sabían dónde estaba Pecci, sabían que en Cartagena, pero el lugar no sabían. Marcelo Pecci, pero lo que nos guiaba eran las publicaciones que hacía la esposa en el perfil de Instagram que tenía ella y era público. Entonces allí supimos dónde es que estaba. Nosotros pensábamos que se había quedado en el Hotel Caribe, porque pensábamos que se quedaría en un hotel caro. Claro, en un hotel caro, pero no, el fiscal era más sencillo. Nosotros nos activamos cuando salió una foto en Instagram publicando que el fiscal Marcelo estaba en Playa Barú. Eso lo subió la señora Claudia, la esposa del fiscal, y ya nosotros empezamos a rodear el Barú. Empezamos a ir a la Playa Blanca y de ahí íbamos a Playa Tranquila para estar más cerquita. Aparte de la declaración de Correa, que es un testigo importante y que permitió la captura de los hermanos Ramón y Andrés Pérez. Ramón y Andrés, hay que ver entonces ellos qué declaran, porque estamos a medio paso de saber quién sería el principal, que todo apunta que es un paraguayo de la pesada y que tuvo un hermano alguna vez preso. Sí. Y dentro de todo, este fue el que dio el panorama más claro. Simplemente para cerrar y rapidito, resumen de esto, lo que dice él, que el mandante sería un paraguayo que primero fue a saltabancos, luego se dedicó al narcotráfico, su hermano estuvo 4 años preso, que lo rescataron de una cárcel de Francia, es lo que menciona, que planearon atentar contra Marcelo Pecci, unos brasileños, $1 millón por su cabeza, eso no salió y que finalmente se ejecutó el crimen en Colombia. Eso es lo que se tiene hasta este momento. O sea que lo que le querían es cobrar a Pecci porque le metió preso al hermano de duro, como dirían los colombianos, ¿no? Exactamente. Excelente, Rolando. Bueno, con esto hacemos una pausa, al instante más noticias.